Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Sagitario. Escuchadla si tenéis a Sagitario como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para todos aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, entonces podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños más rápidamente con la magia. Voy a comenzar vuestra lectura, Sagitario. Tengo 4 barajas, este oráculo que voy a emplear al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot para más información, con esta baraja tan bonita representándome a la luna y los sueños y lo que somos nosotros, porque mi signo solar es Sagitario, amigos míos, y somos la templanza, con mucha comunicación espiritual. Mi baraja de mensajes con 110 cartas nos dirá qué piensa esa persona de ti, qué pensó aquella última vez que os visteis y qué no te pudo decir y qué piensa cada vez que recuerda tu nombre. Con palabras muy exactas, estos mensajes son muy directos, amigos. Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, que está basado en el tarot, con 120 cartas y muchísima más información, no solamente en el amor, Sagitario, porque si esperabas algo material, entonces las cartas nos dirán cómo vas a avanzar. Voy a sacaros vuestras iniciales, Sagitario, en el amor, Sagitario, 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 Sagitario. Y estas son para vosotros la X, la J, la M, la L, la D y la Z. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Voy a sacaros nuestro número esta semana. Como veis, amigos míos, tengo del 0 al 9. Y este número puede ser importante para vosotros, una fecha de cumpleaños, vuestro número de vida, un aniversario. Veamos cuál es este número que nos va a guiar. Sagitario, y es este, el 9, amigos míos. El 9 es un número muy espiritual, conectado con los astros, como es esta carta de la templanza. El 9 corresponde en el tarot al ermitaño, arcano mayor número 9, espiritual tanto como llevando en nosotros mismos una estrella de Salomón que nos va guiando en nuestra vida. 9 que son 3 treses o un 3 elevado al cubo, representando a Dios, a la Santísima Trinidad y a todos los sueños que hemos tenido alguna vez que se van a materializar. Si estáis viendo el 333 o 33 significa que vuestros sueños están a punto de cumplirse. Y mucho más que eso, porque si vivimos en lo que ya tenemos, dando gracias por ello, irá avanzando más rápidamente. Este número 9 es para nosotros, Sagitario. Gracias a todos de corazón por llegar a nuestro canal, por vuestros comentarios, likes, suscripciones, por todo lo que me dais, no solamente a mí, sino a las personas que están alrededor, con esas hermosas historias y convicción, mucha fuerza y esperanza. Voy a comenzar ya nuestra lectura, a invocar a nuestros guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o un sueño material. El tarot jamás nos dice que no. Hay tiempos, pausa, periodos que son de incertidumbre o de aislamiento, pero no significa que no podamos llegar al final. Sagitario, comienzo preguntando qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor? Sagitario, han saltado muchas cartas y voy a dejar estas que se han dado la vuelta. Malas influencias y la carta de fascinación. Sagitario, siento que a vuestro alrededor, porque tengo una pareja al lado y simboliza esta carta como una emperatriz, que hay personas que pueden ser amigos o familiares, compañeros del trabajo, que intercedan no a vuestro favor, sino que estén dentro de vuestros asuntos y guíen a tu persona por ciertos caminos que no son adecuados. Esta carta no es un 7 de espadas o un 5 de espadas con esta energía tan maliciosa y sin embargo puedes sentir que a tu alrededor alguien
trata de romper tu relación o que tu persona vaya por otro sendero, quizá por algún tipo de adicción, divertimento, que no se comprometa. Esto es lo que está haciendo alguien de su alrededor, por eso lleva esta chica una máscara. Tened cuidado de quiénes os están ayudando o quiénes son las personas que influencian a tu persona. Y yo también he sentido algo más, Sagitario, que puede haber alguien que siembre algún tipo de duda sobre vosotros o intente dañar tu reputación para que no estés con él o con ella. Fascinación. A pesar de ello, tengo esta hermosa carta, porque este es el lado más sensual de la emperatriz. Te amo, amor mío, te siento como mi divina femenina, tú me excitas, me encanta lo que llevas puesto, tu físico, cabello, cómo te maquillas, si son tus labios rojos, podéis ser hombres y estar en el lugar de esta mujer, son energías. Me encanta tanto el aire de misterio que tienes y todo lo que nosotros podríamos estar compartiendo, como una alta sacerdotisa que se erige, porque esta persona está en tus sueños, Sagitario, y teniendo fantasías muy íntimas de lo que quisiera hacer contigo. Si alguna vez has estado con esta persona en vuestra casa o te ha tocado o habéis tenido secretos entre vosotros dos, le encanta y le gustaría repetirlo. Tú eres para él o para ella la joya más preciada que tiene en su mundo. Fascinación, me hipnotizas. Tú haces que yo te mire con esta adoración y que sean tus ojos los que me empujen a estar contigo. Fascinación, amigos míos. Una persona que pierde el control de sí misma cada vez que piensa en ti, Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana? Tengo aquí clímax, mucha sensualidad con el 8 de bastos. Amigos, vuestro primer signo de la tirada es fuego. Sagitario en este 8 de bastos. Alguien se aproxima hacia ti con mucha sensualidad, porque los bastos están representándome la intuición en la cual debéis confiar, pero hay mucho más. Hay un momento álgido, ese clímax que alguna vez, puede ser por chat o en persona, sentisteis con esta persona, que casi os podía atravesar el cuerpo entero y llegar a vuestra alma, porque lo que vosotros habéis vivido con él o con ella no es simplemente una relación material, sino que podíais perder el sentido cada vez que estabais juntos y con muchos sueños e intuición alrededor, Sagitario. Este 8 de bastos, hablándome de una energía sensual en la que tu persona está pensando, y vais a tener noticias, porque el 8 de bastos me habla de comunicación, de mensajes, emails, algún tipo de llamada que van a llegar muy pronto. Agitados están en el cielo por ti. Quiero llegar a hablarte y vivir una nueva experiencia contigo, porque solo tú puedes alcanzar las nubes conmigo. Clímax. Puede que entre vosotros dos o tú, Sagitario, estéis pensando en algún proyecto juntos, negocio, o que tú quieras hacer algo. Quiero que te aproveches de esta gran energía sensual que son los bastos, creativa y con mucha fuerza para que tus empeños den resultado. Sigue hacia adelante, y si es un proyecto mucho más que sea creativo, artístico, que te guste dibujar, plantar algún tipo de plantas o árboles, o tiene que ver con la naturaleza o con plasmar algo que hay en el mundo. Voy a poner, Sagitario, lo tengo en vuestra tarjeta, noticias pronto que llegan de esta persona, amigos míos, alguien que te piensa mucho, sus pensamientos están rondando esta cabeza. Para ti. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana? Tengo, amigos míos, tiempo divino. Algo se acerca más rápido de lo que creéis con este juicio final. Hablando de Escorpio, nuevas etapas para vosotros dos. Es hora, amor, de que creamos más allá de lo que existe en el mundo material. Estos bastos, porque son un don divino, la intuición, cree que yo puedo llegar hasta ti, levantarnos con una nueva oportunidad y tener una reconciliación. El tiempo divino es el juicio final. 2 dieces con Escorpio, Plutón, dejando atrás todo aquello que hemos vivido en este presente y pasado, porque la vida sí que nos da otras oportunidades. Va a haber una reconciliación, hay un tiempo que se marca en un reloj y no pertenece a los que nosotros ponemos en nuestros relojes físicos o calendarios, sino es el tiempo correcto de nuestros guías que nos dicen que ahora sí estamos preparados para estar en unión con la persona que amamos, y puede ser tu alma o llama gemela. Voy a ir directo
para estar contigo, para que podamos solucionar todo lo que hubo en un pasado, nuestros conflictos, que podamos evadirnos de este mundo material y levantarnos con tanta esperanza, porque en esta carta hay arcángeles que nos están guiando, dándonos ese empuje final. Falta solamente un arcano, Sagitario, para llegar hasta el mundo, pero con esta solo vais a perdonar o a ser perdonados, o que esta persona también os pida perdón. Es necesario que os liberéis de culpas, de errores, de todo lo que vivisteis con esta persona si creéis o sentís que algo no funcionó bien. El juicio final, una reconciliación muy hermosa, y tengo aquí Escorpio, hablándome como un signo que es, con Plutón, de un gran renacimiento, de desechar todo aquello que nos ha estado paralizando, y pueden ser pensamientos o creencias. Sagitario, ¿qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana? Y tengo, amigos, aprendizaje, el viaje de las almas llamas gemelas. Una chica que está en el mar leyendo, porque habéis aprendido mucho a lo largo de este viaje de la vida, estando con vuestra persona o en separación. ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Sagitario? ¿Qué le depara a Sagitario en el amor en esta semana de octubre? Y tengo, amigos míos, remontar 7 de bastos, Leos. Voy a triunfar y llegar hasta ti. Separación, dolor, amigos míos, una persona que viene a por ti. Mirad todo lo que nos dicen las cartas. Aprendizaje, os habéis sentido incómodas, tenía esa fascinación, el tiempo divino. En algún momento, quizá de vuestra separación, habéis dudado de vosotros mismos, de quiénes erais como almas, llamas gemelas, como vuestro amor eterno. Esta chica está aprendiendo y leyendo donde están las rocas, el mar. No lo está haciendo sobre la arena o sobre su casa, porque a veces sí llegan tiempos difíciles y es necesario que salgamos de nuestra zona de confort. Vais a entender, Sagitario, que todo lo que habéis hecho, estudiado, si os habéis preparado para una carrera, pero sobre todo habéis aprendido de todo este bagaje de la vida, tiene una recompensa y un sentido de por qué estamos aquí. Aprendizaje, remontar 7 de bastos. Tengo a Leo, mucho fuego y bastos en esta tirada, hablándome de que juntos vais a iniciar un viaje con estos bastos. Y si ha habido obstáculos, adversidades, otras personas que estuviesen alrededor, que yo ya las sentía con malas influencias o algún tipo de asunto legal, divorcio, separación, va a ser para que concluya un final feliz. Y vosotros tenéis mucha más fuerza con esta carta que las demás personas que puedan estar a vuestro lado. 7 bastos. Yo tengo mi basto sosteniéndolo y estoy por encima de las nubes. Mucho éxito y triunfo con esta carta, y Leo. Separación. 9 de espadas, Géminis. ¿Cuánto os dolió estar en separación con esta persona? ¿Os sentisteis como esta chica, con cristales rotos, no pudiendo dormir en vuestra habitación, levantándoos tantas noches y mirando vuestro reloj, el móvil, lo que hacía esta persona, los estados del móvil, por qué no me responde a los mensajes, por qué me dejó? Hay muchas preguntas en vuestro interior con este 9 de espadas, y quizá habéis visto, como en esa carta de aprendizaje o en el 7 de bastos, una serie de dificultades. No siempre son personas, sino nuestros pensamientos pueden ser muy cíclicos y repetitivos, como este 9 de espadas. Guiaos por esta carta, porque también es divina. Está hablándome de todos los planetas y los signos zodiacales que os están cubriendo en la cama. No estáis solos. Superaréis esta separación, y tu persona también se ha sentido así. Si dañó tu corazón y lo rompió, apareciendo estas grietas en ti, también siente esta pena. 2 personas que estáis conectadas con este 9 de espadas y que pensáis mutuamente la una en la otra. Géminis en esta carta. Calidez, paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Os habéis sentido con esta persona felices, riéndos, compartiendo una mesa, la comida, habéis salido a comprar, estando en vuestra habitación, momentos íntimos. Lo más material de la vida lo habéis disfrutado y le encanta estar contigo.
Mirad cómo están esta pareja con un perrito. Puede que alguno de los dos tenga animales o quizá os encantaría tenerlos. Paje de Pentáculos me está hablando que hay una persona muy idealista, como un niño, un adolescente, que sostiene un pentáculo y lo está mirando casi hacia el cielo, con mucha sorpresa y casi adoración, como esa carta de fascinación, y te está diciendo: no estás lejos de mí, eres parte de mi mundo material. Quisiera tenerte como otra pertenencia en la tierra, pero dentro de ese pentáculo no solamente tengo la moneda, mis bienes, mi casa, mi trabajo, todo lo que he estudiado, sino a ti, porque es mi alma, lo que quiero ofrecerte y compartir contigo, Sagitario, el mundo, e iniciar una relación con el tiempo divino y el paje de pentáculos. Con esta carta me habla que algunos de vosotros o ya tenéis niños o deseáis tener los embarazos con este paje de pentáculos. Una persona como tú, con estas dos cartas, paje de pentáculos y 9 de espadas, que en muchos momentos os habéis sentido presos del mundo material, no pudiendo salir de ahí, como si estuvierais en una prisión. Y yo lo siento más con sentimientos, una serie de pensamientos que os han llevado a una dirección equivocada, porque todo es posible, podemos salir de algunos ciclos de la vida y no todo es negro, hay muchos contrastes. Una persona que también podría estar trabajando muchísimo, que le encanta alcanzar la gloria y el éxito. Para vosotros también lo habrá con estas cartas. Paje de Pentáculos, tengo aquí a todos los signos de tierra. Alguien, Sagitario, que quiere tenerte en su casa, cuidar de ti y protegerte. Es lo que siento con esta carta de calidez. Abrazarte, quererte, cocinar algo para ti, ver una película juntos. Es una persona tierna, con mucho romanticismo, más que sensual, aunque lo sea con estos 8 bastos o fascinación. Alguien que ha creído que debía o que podía encontrar un amor eterno. Aquí lo tenemos, amigos míos. Y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes para saber algo más, Sagitario. Han saltado muchas. ¿Qué quiere decirle esta persona a Sagitario? ¿Qué no pudo decirte, Sagitario? ¿Qué le encantaría compartir contigo? La vida material y espiritual. Pero esas frases concretas que estabais esperando. ¿Qué quiere decirle esta persona a Sagitario? ¿Qué quisiera decirle dentro de su corazón? ¿Qué quisiera decirle esta persona? Destino, sorpresa, vuelven a repetirse las cartas, amigos míos, y en la base de la baraja la reina de copas, amigos míos. Compromiso, amor en espejo, conexión, obstáculos, 7 bastos, Leo. Prácticamente todas las cartas son las mismas y tengo 110. Obstáculos. Algunas personas no quieren que esté contigo, pero creo que puedo arreglarlo. 7 de bastos, Leo. Teníamos malas influencias y ese 7 de bastos muy cercanos. Vais a poder superarlo y alejar a estas personas porque no van a triunfar y no son tan dañinas. Quiero que comprendáis que son un tipo de energía que quieren egoístamente tener a tu persona siempre atada, saliendo, divirtiéndose y que no piensen compromisos. Tengo también conexión, siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar. Por muy frío que me muestre, tú estás en mi mente todo el tiempo. Rey de espadas, Acuario. Una persona diligente, responsable, que tiene muchas responsabilidades como este rey. Es el único que va a la batalla más frecuentemente y que corre muchos riesgos. Puede ser un líder, alguien que tenga su trabajo, mande sobre otros, o negocios, una familia que se haya casado alguna vez o divorciado, y tu persona va a ser muy compasiva contigo porque el rey de espadas no es frío, se muestra, puede parecer tajante y sin embargo su espada la inclina porque eso significa que sí siente lo que tú has podido experimentar. Tengo ese 9 de espadas con sufrimiento y que va a ser muy una persona que va a comprender tus sentimientos. No es tan tajante o tan radical como la reina de espadas. Va a doblarla y a estar contigo y a hablar cuando sea el momento apropiado. Y hablando del rey de espadas, las espadas simbolizan la verdad y la justicia y él está en el puesto más alto, tocando esas nubes para ti. Mentalmente es una persona que piensa muchísimo en ti, Sagitario, aunque no lo diga. Es como un círculo en el que esta persona estuviese alrededor de todo su día, trabajo o está en su casa y no puede dejar de pensar.
Amor en espejo, 2 de copas, Cáncer, 11-11. ¿Quiénes veis esta secuencia? Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Como esa calidez. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, mi móvil, en las matrículas de coche. Tu persona también ha sentido sincronías. Y puede ser que haya tenido, como yo ya sentía con estas cartas, sueños. Hay algo que se le ha estado revelando porque tengo también la reina de copas. Subconscientemente está conectado a ti, Sagitario. Cáncer, porque desearía tu persona casarse, estar en unión como en este 2 de copas. Destino, es hora de que aclaremos nuestra situación. Podría ser una segunda oportunidad para nosotros. El juicio final. Vuelve a repetirse Escorpio, amigos. Una persona que puede regresar o que sea alguien nuevo, muy conciliador, fuerte, masculino. Compromiso. No tengo dudas del amor que siento por ti. Te prometo mi amor en esta vida y en la siguiente. Va a ser y se va a comportar ahora de una manera muy justa, como ese rey de espadas, porque puede ponerse en tu lugar y tener empatía. Sorpresa, 8 de bastos, Sagitario. Estoy escribiendo tu mensaje. Puede ser a través del WhatsApp, que os vea en una red social, en YouTube, en Instagram. Vosotros lo recibiréis, amigos, o un email. Reina de copas. De nuevo se repite Cáncer. Nunca había creído en las llamas gemelas, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Vosotros despertasteis como divina femenina y puede que antes, y esta persona ha estado teniendo sueños, viendo números, puede ser el 11-11, el 2-2-3-3, alguno en particular. Y tantas señales las ha ido enlazando como ese rey de espadas y preguntándose, en primer lugar, lógicamente, qué significaba. Entre vosotros dos que viera tantas señales, y la lógica no puede explicar un alma o llama gemela. Esta reina de copas viene a decirme con Cáncer que vosotros tenéis algún tipo de poder psíquico muy desarrollado, que confiéis en vuestra intuición, los sueños, en el más allá, las visiones que tenéis, porque ella es la vidente y os está alumbrando en este camino. Y para esta persona sí soy su emperatriz y su reina de copas. Estás aquí, amor, te siento, y por eso está esta reina. Porque si habéis tenido algún tipo de conexión que no se pudiese explicar a través de la razón, ella nos dice que esto es real y que sigáis hacia adelante en este camino. Los dos os estáis comunicando, vosotros más bien a través de un poder psíquico como la reina, y él mentalmente. Cáncer ya lo he puesto y ahora voy a sacar el tarot. Amigos, ¿qué le depara a Sagitario en el amor? Sagitario, así os sentisteis con vuestra persona, mucho peso. Siento con estas cartas, aunque va a haber avances con el carro, que ha habido mucho dolor. Mirad, amigos, tengo el 4 de copas, una persona que puso resistencia en ese pasado, que te dijo, no, Sagitario, ahora no es el momento, y hubo mucha tristeza en vosotros, lágrimas después con el 9 de espadas, 4 de copas es Cáncer, me siento bloqueado, puede que vuestra persona no respondiese a los mensajes, y estaba aquí atrapado en un cohete espacial, no puedo pensar correctamente, y tengo tantos recuerdos de ti, quisiera mirar las estrellas, mira amor, me comunico con el chakra del tercer ojo, quiero que te guíes por tu intuición, porque tengo cuadros, imágenes, fotos que todavía me recuerdan a ti, programas de televisión, películas. Quiero hablarte por radio o a través de un ordenador y me siento a veces tan atrapado en mí mismo. 8 de espadas es Géminis como el 9. Amigos, si vosotros habéis sentido un bloqueo por vuestra persona, pensad que es algo ilusorio. Podéis salir de este estado y recobrar vuestra autoestima y poder para saber que podemos estar con este tiempo divino unidos de nuevo. Voy a poner Cáncer, Géminis ya lo había puesto. 10 de bastos. Es que tengo aquí unas cartas, amigos, 10 de bastos, que me habla de Sagitario. Tengo un 5 de pentáculos, mucha tristeza alrededor de esta persona. En algún momento no pudo continuar y yo siento que todavía en este presente tu persona se siente sola. Sagitario, y tengo aquí a Tauro, porque soy como un muñeco perdido sin ti. No puedo hacer girar, ni siquiera como si fuera una especie de círculo en el que se siente un número 0 estancado. Estoy triste, culpable por lo que te he hecho sufrir. ¿Por qué te dije que no en ese momento? Necesito recobrar también la luz, ver alrededor de ti. Tengo este pentagrama hablándome de mi alma. No puedo mirar ni siquiera hacia allí. Una persona que ha estado y que posiblemente sigue sufriendo vuestra ausencia y con mucha pesadez y cargo. Con este 10 de bastos. Voy a poner Tauro, ya lo he puesto. Tengo aquí a Tauro y a Sagitario.
ya lo tengo, amigos, y sin embargo, tengo el carro y la alta sacerdotisa, porque en vuestra tirada ha habido 4 cartas que estaban hablándome del pesar, que todavía esta persona sigue viviendo. Es una persona, amigos míos, pragmática, muy mental, que quiere analizarlo todo lógicamente y le cuesta entender esta conexión o vínculo de alma, llama gemela. A pesar de ello, tengo aquí estas hermosas cartas con la alta sacerdotisa hablándome de cáncer. El carro, el número 7, me habla también de cáncer, mirando hacia las estrellas. Quiero salir de este círculo en el que estoy, tan vicioso y perdido, que parece que no puedo dejar de dar vueltas a mí mismo. Es mental. El peso de los bastos también me hablan de que es una persona que siempre se quiere ocupar de los demás, podría tener familiares, hijos y que tiene cargos elevados. Puede ser en su ámbito más laboral y sin embargo quiero creer en los sueños que estoy teniendo contigo como la alta sacerdotisa. Confiad en lo que no estáis viendo porque ella no representa la lógica. Y en este carro cáncer, que son las estrellas, no es el mundo material. Quiero avanzar hacia ti y además tengo tantos sueños bonitos contigo por las noches. Podemos sentarnos los dos juntos, junto a la luna, en otro planeta, tocar nuestras piedras que pueden daros algún tipo de suerte o de protección que tengáis en vuestra casa, y con este hámster de ojos rojos voy a llegar hasta ti y lo estoy haciendo por ahora a través de los sueños con la alta sacerdotisa, una persona que va a tener empuje, mucha fuerza masculina y que puede atravesar no solamente países sino miles de kilómetros y planetas para llegar hasta ti con este carro. Avance, Sagitario, confiad en vuestra fuerza y en la alta sacerdotisa. Una tirada muy intensa, Sagitario. Ya he puesto cáncer en estas 2 cartas, están aquí. Y ahora voy a sacar una carta para vosotros de este oráculo para saber, puede ser un mensaje, una declaración, un tiempo. Veamos, amigos. Una persona con mucha tristeza, con el 5 de pentáculos. Imaginaos, amigo, son 2 mendigos que caminan y que no se atreven a entrar en una iglesia y que se encuentran mal, y no siento que sea una persona que económicamente lo esté, si no es tanto pesar, hay culpa en él. Sagitario, hay que dar algún paso atrás, Sagitario, y pensad también en vosotros. Esto es lo que dice esta carta. Puede ser con las cartas que yo estoy sintiendo, ese 9 de espadas son vuestros pensamientos, lo que yo presiento. Y en la base de la baraja hay algo que hay que modificar, Sagitario. Las cosas comienzan a desbloquearse. La suerte está contigo. Busca en el interior tu respuesta, las cosas bellas que os esperan. Nuevos comienzos, sorpresa. Amigos, hay muchísimas cartas y estas son para vosotros. Nuevos comienzos con este número 1, el juicio final, que está plagado de mucho sol, este color tan amarillo. Cosas bonitas que van a aparecer tras las nubes, gaviotas que me hablan de mensajes o comunicación con vuestra persona. ¿Dónde están las respuestas, Sagitario? Porque yo no las encontré en otros, sino en mí misma. Vosotros los tenéis a través de estos sueños, los números que veis, lo que percibís, la intuición. Quiero que empecéis a desechar todos estos pensamientos negativos. La suerte va a girar para ti. Tengo una herradura, un trébol, muchas flores y 2 dados. 6, 6 son 12. Puede ser un número que veáis o sea importante. Desbloqueos. Teníamos el 8 de espadas con bloqueos, que puede ser que esta persona no os estuviese escribiendo o alguna vez bloqueasteis a esta persona, y todo va a girar como una rueda bien engranado, amigos. El engranaje va a ser perfecto. Hay que modificar algunas cosas y hay que dar marcha atrás en algo, Sagitario. Y yo lo que he sentido enseguida no es en vuestro trabajo, aunque tenéis aspiraciones y metas que son importantes y que vais a cumplirlas, sino en algunos lugares ocultos como ese 9 de espadas donde habéis entrado. Hay luz en vuestra situación. Echad marcha atrás, porque esos pensamientos que a veces tenemos podemos pararlos, cortarlos, decir basta, porque sí podéis alcanzar una relación feliz, lo que vosotros más améis.
escribid vuestros sueños, los que tengáis por la noche, los que hayáis pensado alguna vez en una libreta, como voy a hacer en las próximas tiradas, enseñaros cómo debéis hacer un cuaderno de los sueños y veréis cómo se hacen reales. Pues bien, Sagitario, hasta aquí llego con vuestra lectura, espero que os guste y me digáis en qué os sentís identificados. Gracias a todos por estar aquí, por vuestro amor, cariño, la confianza. Poned un like, activad la campanita que llegará con nuevas tiradas y también lecturas semanales. Os mando todo mi amor, os quiero y que paséis una feliz semana de octubre. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente lectura.